Hola amigos de YouTube, los saluda AlexKemist93 trayéndoles un nuevo video. Para esta ocasión toca reseñar una de las novelas de terror más famosas de los últimos años de un reconocidísimo autor bestseller cuya creación ha sido la causa de las pesadillas de muchos de los niños de nuestra generación. Así es, después de tanto tiempo de espera, finalmente voy a reseñar la novela de It, de Stephen King. Un libro que como pocos logra enganchar al lector de tal manera que es casi imposible dejarlo a pesar de tener una exagerada extensión de más de 1500 páginas. Acompáñenme a descubrir en este video si realmente el libro es tan bueno como dicen. Sin más, comencemos. It, en idioma español, Eso, es una novela de terror publicada en 1986 por el escritor estadounidense Stephen King. Cuenta la historia de un grupo de 7 niños que son aterrorizados por un malvado monstruo, al que llaman Eso, que es capaz de cambiar de forma, alimentándose del terror que produce en sus víctimas. La historia se desarrolla alternada en dos épocas: el pasado, 1958, y el presente, 1985. Los hechos acontecen en la comunidad de Derry, en el estado de Maine, Estados Unidos. Bajo la ciudad, a un nivel inconsciente para todos los pobladores, habita un monstruo despiadado de apetito insaciable. Esta malévola criatura atormenta a la comunidad desde tiempos remotos. El monstruo es un ser ajeno a este mundo, y se manifiesta como sus miedos, por lo cual constituye su alimento, preferiblemente los de los niños y adolescentes, cuyos temores son muy sencillos de elaborar. Su disfraz más común es el de un payaso, Pennywise, con el que atrae a sus víctimas. Aunque permanece oculto y acechando la mayor parte del tiempo, se enfrenta 2 veces con los protagonistas de la historia, 7 niños que se hacen llamar los perdedores cuyos nombres son Wildenbrough, Ben Anscombe, Beverly Marsh, Richie Tozier, Eddie Casbrack, Mike Hanlon y Stan Uris. Personajes principales. Eso aparentemente se originó en un vacío más allá del universo, un lugar al que en la novela llaman macrocosmos. El nombre real de Eso, si es que tiene nombre, es desconocido, aunque en varios puntos de la historia, se hace llamar Pennywise o Bob Gray. Asimismo, la verdadera forma de Eso nunca ha sido vista. En su guarida subterránea, toma forma de araña gigante. Sin embargo, su forma verdadera existe en un mundo muy lejano al físico, que el mismo monstruo llama fuegos fatuos. La forma que más utiliza es de Pennywise el payaso bailarín, pero puede tomar la forma de los peores temores de aquellos a quienes ataca. Por eso es que cada uno de los chicos lo recuerda de modo distinto: una momia, un leproso, chicos muertos, un pájaro. Los perdedores. Los perdedores son 7 niños que han sido unidos por sus infelices vidas, pues son víctimas del bravucón Henry Bowers y su pandilla de matones. Finalmente se enfrentan a Eso, al descubrir que unidos cobran más fuerza. Son los clásicos personajes de King, héroes plausibles que se encuentran con el mal y que, aunque no lo comprendan, se enfrentan a él. Wildenbrough. También conocido como Gran Billy Bill el Tartaja porque es tartamudo. Su hermano Josh fue asesinado por Eso en 1957. A partir de esa tragedia, sus padres lo ignoran y él desarrolla un gran complejo de culpa y por eso decide matar a Eso, ya que creía que si lo mataba sus padres volverían a quererle como cuando estaba George. Es el más ingenioso y determinado de los perdedores, que lo consideran como el líder. En su vida adulta es un afamado escritor. Además, está casado con una reconocida actriz de cine. Es el más devoto a que el grupo permanezca unido. Ben Anscombe. Por causa de su sobrepeso se convierte en la frecuente víctima de Henry Bowers. Él está locamente enamorado de Beverly Marsh, aunque guarda en secreto sus sentimientos por ella. Sus habilidades de construcción son muy útiles para los perdedores, por hacer un dique donde jugaban y un refugio donde se ocultaban al ser perseguidos por Bowers y compañía. En su vida adulta, se convierte en un exitoso, pero solitario, arquitecto. Beverly Marsh. La única chica del grupo. En 1958, Beverly vivía en la parte pobre de Derry y tenía un padre que abusaba a menudo de ella. Inicialmente, Beverly estaba enamorada de Wildenbrough. Sus habilidades con el tirachinas constituyen el punto clave en la batalla contra Eso. Ya adulta, se convierte en una exitosa diseñadora de moda, pero está casada con un marido abusador, reflejo de su padre. Richie Tozier. Es el miembro más divertido del grupo. A veces hace grandes bromas o personificaciones y esto prueba ser un arma muy poderosa contra Eso. Su trauma de la niñez es que utiliza rápidamente los insultos cuando no debería hacerlo y sabe que está en peligro si lo hace, pero aún así los dice. En su vida adulta, es un muy famoso comediante radial. Eddie Casbrack. Es el miembro, físicamente, más frágil del grupo. Es un hipocondríaco y tiene asma psicosomática. Educado por una madre dominante y sobreprotectora, desde la muerte de su padre. En su vida adulta obtiene un negocio de limusinas y logra bonanza económica, pero se casa con una mujer muy similar a su madre. Mike Hanlon. El último en unirse a los perdedores. Por ser afroamericano es perseguido muchas veces por Henry Bowers. Tras el primer enfrentamiento con Eso, Mike es el único que se queda en Derry y se convierte en bibliotecario. Él se ocupa de llamar a los demás cuando los asesinatos comienzan de nuevo en 1985. Stan Uris. Es el último en aceptar la existencia de Eso y afirma que su existencia no tiene lógica. Stan, así como Mike, por motivos religiosos fue perseguido por Henry Bowers. Cuando niño, era un Boy Scout y su pasatiempo era observar pájaros. Después, de adulto, se hace socio de una poderosa firma de contables en Atlanta.
Sin embargo, se suicida después de la llamada telefónica que le hace Mike. Esto lo hace para no enfrentarse a sus miedos del pasado, cortándose las venas en la bañera y escribiendo eso con su propia sangre. Henry Bowers. Durante su infancia Henry fue el abusador del colegio. Se le describe como un desquiciado peligroso. A lo largo de la novela va perdiendo cada vez más su cordura, siendo manipulado por eso para matar a los perdedores. Tom Rogan. Es el abusador esposo de Beverly Marsh, reflejo del padre de Beth, quien manipulado por eso, llega a Derry con una gran rabia y celos contra Bill Denbrough y Beverly, buscando asesinarlos. Audra Denbrough, esposa de Bill Denbrough y actriz de Hollywood. Es secuestrada por Tom Rogan, esposo de Beverly Marsh, quien la lleva a las cloacas en donde se encuentran a eso. Después de la muerte de Tom, eso le muestra los fuegos fatuos y queda catatónica. Georgie Denbrough, el primer personaje introducido en el libro, que sale a navegar su barco hecho de una hoja de periódico solo para terminar adentro de una boca de tormenta. Segundos después Pennywise aparece y lo tienta con globos y comida de circo. Josh se niega en un principio a tomar su barco pero finalmente cede, Pennywise lo toma y arranca su brazo, susurrándole tú también flotarás mientras se desangra hasta morir. Bueno, la primera cosa que me gustaría comentar sobre este fascinante libro es que es único como pocos, ya que al estarlo leyendo te produce una sensación de completa inmersión en la historia que créanme que es muy difícil parar de leer. El motivo en sí, al menos para mí se debe más que nada en lo bien trabajada que está la trama y los personajes. Si bien la premisa de It puede parecer el típico cliché del monstruo sobrenatural que aterroriza al grupo de niños, debo de admitir que tanto la historia como el trasfondo está tan bien construido que leer las más de 1500 páginas que comprenden la novela se convierte en toda una experiencia. Tengo que aclarar que esta no es del todo una historia de terror, ni tampoco la catalogaría como de misterio, en realidad yo la consideraría más como una especie de fantasía oscura puesto que a la larga todos los elementos sobrenaturales se compactan para formar una loca y bizarra mitología. Aunque de esto hablaré más adelante. El ritmo de la historia es bueno la gran mayoría del tiempo, sin embargo, los primeros capítulos son un tanto tediosos debido a que hay muchísima exposición de personajes. Y es que como la trama se divide en dos líneas de tiempo, el autor se toma su tiempo para que conozcamos a profundidad a cada uno de estos personajes. Por lo que sí, a la larga la historia de It se puede considerar como un conjunto de subtramas que no parecen tener relación pero que conforme se va avanzando poco a poco irán entrelazándose entre sí hasta terminar en un mismo punto. Y eso es algo que al menos para mí muy pocos escritores han logrado conseguir de una manera tan eficaz como lo ha hecho King. Respecto al autor debo de ser completamente honesto. Si bien lo conozco y me sé mucha de su bibliografía, lo cierto es que he leído muy poco de él. Y sí, antes de que me acribillen, también debo de añadir que no he leído ni la saga de la Torre Oscura ni El Resplandor. Libros que como muchos ocupan una larga e interminable lista de espera de mis próximas lecturas. Bueno, continuando, quisiera comentar que el estilo que utiliza el autor se puede considerar como único. Ya que como pocos hace tan buen uso del lenguaje informal y coloquial que logra que sus historias se sientan tan familiares y cercanas a la realidad, a pesar de ser en su gran mayoría relatos de horror y misterio. Además, esta su peculiar manera de describir haciendo uso de cualquier elemento que pueda aportar algo a la situación como por ejemplo, hacer constantes referencias a la cultura pop con canciones, programas de televisión, películas, libros, etc. o también hablar y satirizar alguna que otra ideología ya sea de política o de religión. Por lo que sí, no recomendaría leer a Stephen King a personas que no sean muy lectoras ya que a la larga su estilo puede hacerse muy pesado. En cuanto a los personajes hay algunas cosas que me gustaría comentar. Para empezar todos ellos tanto los perdedores como los antagonistas y secundarios están muy bien trabajados. Todos poseen un trasfondo y personalidad interesantes, siendo los más destacados Bill el Tartaja, Eddie Capsbrack, Beverly Marsh, Ben Anscombe y Mike Hanlon. Del resto de los perdedores si bien algunos son memorables como el carismático Richie Tozier, también hay otros que son olvidables como el judío Stan Uris. Sin embargo, la estrella principal de este relato no puede ser otro que el mismísimo It. Una entidad alienígena proveniente de otra dimensión que se alimenta del miedo y la desesperación de la gente. No me podrán negar que la presencia y transformaciones de este ser son tan trascendentales que inclusive hoy en nuestros días aún nos queda grabada la imagen del payaso Pennywise y la araña gigante que es básicamente la forma real de It. Por supuesto, cabe añadir que a lo largo de la novela se nos expone que la verdadera forma de It está tan más allá de nuestra razón y comprendimiento que puede llegar a considerarse como una criatura lovecraftiana.
Porque lo quieran o no admitir, se nota mucho la influencia del famoso escritor de Providence en cuanto a lo que King quiso representar en su llamado macrocosmos. Además de It, otros antagonistas principales no podrían ser otros que la banda de abusadores de Henry Bowers. Si bien It representa los miedos internos del grupo de protagonistas, Henry por otra parte representa los temores reales que cualquier niño tendría al convivir con un abusador que está más desquiciado que un psicópata. Y no se diga del sociópata de Patrick Coxeter, peor loco en esta historia no puede haber. Al mismo tiempo también hay que añadir al abusivo padre de Beverly y la controladora madre de Eddie. Por supuesto no hay que olvidar al machista novio de Beverly adulta. En serio, en esta novela abunda tanto la maldad que a veces llega a niveles insospechados. El resto de personajes se resumen únicamente como ambientales ya que poseen tan poca participación que solo sirven para dar contexto al pueblo de Derry. A excepción del padre de Mike, quien tiene una fascinante y memorable historia a mitad del libro. Ambientación. Como bien se explicó en el argumento de la historia, la novela se divide en dos líneas de tiempo. Una ubicada en 1958 que se encarga de representar de manera un tanto amena los primeros encuentros de los perdedores con It además de sus aventuras en los Barrens puesto que como son niños, siempre tienen tiempo para jugar. Y la otra ubicada en 1985 cuando ellos ya son adultos y tienen que lidiar tanto con sus propias vidas como tratar de recordar y enfrentar los horrores vividos en el pasado. Esta sinceramente para mí es la parte más pesada de la novela ya que el tono que se maneja es uno mucho más oscuro y melancólico. Como bien dije antes, a King siempre le ha gustado hacer uso de referencias a la cultura pop en sus obras, por lo que en este caso son muy útiles para diferenciar un tiempo de otro. Incluso las transformaciones de It se ven un poco incluidas en esto ya que a cada rato toma forma de un hombre lobo, Drácula, la momia y demás monstruos pertenecientes a las películas de Universal Studios. Los escenarios y situaciones son muy acordes a las de vivir en un pequeño pueblo rural como lo es Derry debido a que está tan bien construido que podemos conocer sus principales calles, residencias, comercios y lugares de peculiar interés entre los que destacan la casa de Neibolt Street, los Barrens, el Black Spot y por supuesto las ya tan conocidas y memorables redes de cloacas que se encuentran bajo el pueblo donde It reside. Observaciones. En una opinión muy general de mi parte y siendo completamente honesto, he de admitir que la novela me ha encantado. Fácilmente, la colocaría como el mejor libro que he leído del autor hasta la fecha. La razón del porqué en sí es muy sencilla. Ningún otro libro que haya leído con anterioridad logra crear en mí esa sensación de inmersión en la historia como lo hizo esta obra. Independientemente del género. Pues está mal catalogado como si fuera terror, ya que, si bien en toda la novela existen elementos propios del género, incluyendo las grotescas transformaciones de It, de hecho, la única transformación que me creó cierta aversión e incomodidad fue cuando este se transformó en un pájaro gigante para asustar a Mike. Lo cierto es que ninguno de estos elementos llega a generar esa sensación de terror que autores como el ya mencionado Lovecraft o Edgar Allan Poe logran presentar de manera más coherente en sus relatos. En realidad, el elemento de horror en It está mucho más presente en ciertos personajes como lo son Henry Bowers, Patrick Coxeter, el papá y el novio de Beverly. Personajes que si bien no son tan inquietantes como el payaso Pennywise, sí llegan a incomodar más con los comportamientos psicópatas y perturbadores que poseen. Pero sin duda el elemento que se lleva las palmas de la obra es la fidedigna representación de la infancia. En serio, toda la parte perteneciente a las aventuras de los perdedores la disfruté como si fuera un crío. Sinceramente como me hubiese gustado de niño haber tenido un grupo de amigos tan cercanos como lo eran ellos. Desde simples juegos como construir diques o casas club, pasear en bici, lanzar piedras al río, hasta enfrentar una maligna entidad proveniente de otra dimensión. El Club de los Perdedores es el claro ejemplo de lo que en verdad representa y significa la amistad, algo que puede llegar a atravesar incluso las barreras del tiempo y del espacio. Además cada uno posee una personalidad y habilidades únicas que ya en conjunto funcionan perfectamente bien. Final. Así es, no puedo dar una reseña completa de la obra sin hablar sobre su final. Para esto voy a dejar caer todos los spoilers posibles, por lo que si no han leído la novela, les pido que lo hagan si lo piensan hacer y si deciden continuar prepárense porque voy a desmenuzar el final punto por punto. Para empezar me gustó mucho la idea de que en toda la novela se manejaran paralelamente dos líneas temporales, la de 1958 y 1985. Sin embargo, hay un punto donde ambas se juntan y eso es por supuesto casi llegando al clímax de la historia.
Esto en cierto modo está bien puesto que es más entretenido leer los dos combates contra It, ocurriendo paralelamente. Aunque esto genere algo de conflicto por parte del lector ya que el autor no se toma la molestia de indicarnos al menos de una forma clara si estamos en el pasado o en el presente, por lo que a veces sí que batallaba para agarrarle el hilo en esta parte. Referente al clímax, todo lo concerniente al ritual de Chud y los fuegos fatuos me parecieron elementos sacados de la manga. Y no me malentiendan, me gustó hasta cierto punto la inclusión de estos. Sin embargo, nunca se nos llega a plantear hasta esta parte de la historia. Por lo que lo puedo catalogar como un mal Deus Ex Machina. Y sí, por si se lo están preguntando, aborrecí con todo mi ser la famosa y controversial escena de la orgía. No solo es innecesaria, es incluso hasta estúpidamente forzada. Se supone que Kim la puso para representar la transición y pérdida de la infancia en los protagonistas, además de formar un vínculo entre ellos. Pero sinceramente creo que esto está mucho mejor manejado y creíble en el juramento de sangre que hacen después. Respecto al combate final contra It en 1985, es aquí donde me quito el sombrero. No solo es un clímax bastante bueno, sino también muy desgarrador, ya que como era de esperarse, uno de los personajes más queridos muere, dejando una sensación de vacío en el grupo donde al final solo quedaron 5 de los perdedores completamente devastados y algunos mortalmente heridos. La manera en cómo derrotaron a It estuvo bien, siendo Bill quien le da el golpe final atravesando las entrañas de la araña gigante, pues esta resulta ser la forma final, puesto que se trata de una criatura proveniente del macrocosmos cuya forma y poder está más allá de nuestra comprensión, y la única manera de manifestarse en nuestro mundo es con la forma de una araña gigante hembra que alimenta a sus crías. Ok, sé que esto suena bizarro y fuera de contexto. Sin embargo, existe toda una mitología detrás con elementos tan extravagantes, entre los que se incluyen la existencia de una tortuga gigante que creó al universo con su vómito y que le presta parte de sus poderes a Bill para poder derrotar a It. Diría que esto se trata de otro Deus Ex Machina, pero llegados a este punto la historia ha perdido toda lógica argumental, por lo que ya mejor paso directamente al epílogo. El epílogo es la parte más conmovedora del libro, ya que el protagonista se ve obligado a revivir parte de su infancia montando su antigua bicicleta, quien también resulta ser un personaje más de la historia y un sello de identidad de Bill. Esto con el fin de recuperar a su esposa, la cual termina en una especie de trance post-traumático después de haber sido secuestrada y rescatada de las garras de It. En sí, toda la carga emocional está muy bien llevada en esta parte, donde poco a poco la esposa de Bill se va recuperando mientras ambos pasean por las calles de Derry y Bill revive los últimos recuerdos de su infancia. Recuerdos que, como nos expone el autor, poco a poco irán desapareciendo en cada uno de los perdedores hasta el punto de terminar como unos completos desconocidos. Y con este final amargo termina It, uno de los mejores libros que he leído hasta la fecha y que ya ocupa un puesto en mi top de preferidos. Una experiencia que, sin duda, volvería a repetir varias veces, aunque posea una extensísima cantidad de páginas. Adaptaciones. Ahora pasemos a reseñar las dos adaptaciones que se han hecho de esta gran obra. En 1990 se estrenó una miniserie de 2 partes con un total de 3 horas y 13 minutos de duración, dirigido por Tommy Lee Wallace y presentando a Tim Curry como Pennywise. En esta versión se omitieron todos los detalles de sexualidad, violencia y gore explícitos, ya que estaba destinada al público televisivo. Además de Tim Curry, en esta versión aparecen los actores John Ritter como Ben Anscombe, Harry Anderson como Richie Tozier, Richard Masur como Stan Uris, Tim Reid como Mike Hanlon, Annette O'Toole como Beverly Marsh, Richard Thomas como Bill Denbrough y Dennis Christopher como Eddie Casbrack. Seamos honestos, la única razón por lo que la gente recuerda más esta versión es por la sublime actuación de Tim Curry como Pennywise. Además, tengo que añadir que el aspecto de este payaso daba más miedo por lo bien conseguido que estaba el maquillaje. Recordemos que se trataba de una miniserie hecha para televisión, por lo que los efectos siempre fueron prácticos y carentes de presupuesto. Por lo que sí, las partes animadas a computadora quedaron de lo más cutres, siendo incluso hasta ridículas. Sin embargo, en cuanto a la fidelidad con la obra original, la verdad es que siento que es un trabajo medianamente bien hecho. No solo respeta las dos temporalidades que se manejan en la novela, sino también adapta algunas de las partes más icónicas y memorables de la historia. Aunque hay que aclarar que lo hace de una manera muy banal, con unas pobres interpretaciones por parte del reparto infantil. En serio, hay algunos diálogos tan ridículamente mal actuados, que incluso pareciera que los actores decían sus líneas nada más por decirlas.
El reparto adulto tampoco se salva, sin embargo, estuvo mucho mejor interpretado que el infantil. En cuanto a la violencia gráfica tan característica de la novela, es una gran decepción que ni siquiera se haya tomado en cuenta y se haya dejado de lado, siendo más como una versión más familiar, pero que a la larga termina por sacrificar la esencia de la historia. No es una mala adaptación como tal, pero sí dista mucho de ser fiel al material de origen. El 8 de septiembre de 2017 se estrenó la película It, dirigida por Andrés Muschietti y escrita por Chase Palmer, Cary Fukunaga y Gary Dauberman. El payaso Pennywise es interpretado por Bill Skarsgård. Y finalmente llegamos a la adaptación que me trajo hasta aquí. En serio, de no haber sabido que iban a hacer esta película, ni siquiera me hubiera interesado por leer el libro. Y sí, admito que apenas llevaba leídas unas 400 páginas cuando se estrenó esta versión. Y ahora que por fin he acabado de leer las más de 1500 páginas, finalmente puedo decir lo que me ha parecido. Primero tengo que aclarar que únicamente reseñaré la parte del Club de los Perdedores, basándome en la parte del pasado. Ya que como se había anunciado, esta película tendrá una segunda parte que apenas se está comenzando a filmar. Aunque lo ideal hubiera sido esperar hasta esta película para reseñar ambas partes como un todo. La verdad es que prefiero no hacerlo debido a que tengo todavía fresca la historia en mi cabeza y mejor reseñarla de una vez antes de que me olvide de ella. Bueno, la primera cosa que tengo que aplaudir es que es una versión mucho más fidedigna a la esencia de la novela. Los personajes, la ambientación, los efectos e inclusive la violencia tratan de emular lo visto en el material de origen. Las actuaciones están por demás excelentes, siendo los personajes de Bill, Beverly, Eddie, Ben y Richie los que se llevan toda la película. El resto también está bien, aunque su participación en algunos casos queda recortada u opacada por los ya mencionados. Esto no está del todo mal. Sin embargo, me hubiese gustado ver más de Mike, ya que será un personaje clave para la segunda parte. La historia como tal está bien y creo que fue un gran acierto que se hayan cambiado las fechas de las líneas temporales por otras más contemporáneas, como por ejemplo la del pasado, que ahora en vez de estar situada en 1958 ocurre en 1989. Esto con el fin de crear una sensación de nostalgia en el espectador, ya que mucho del público objetivo de esta cinta oscila entre los 18 y los 40. Por ese lado estuvo muy bien trabajado, al igual de las constantes referencias que nos hacen a la década de los 80. Lamentablemente, y muy a mi pesar, esta película también presenta unos fallos irremediables, que la verdad sí que arruinan un poco la experiencia. En primer lugar, tenemos a la estrella de la cinta, el payaso Pennywise, quien fue pobremente interpretado por un actor que, si bien le queda el aspecto del payaso, los diálogos y los efectos que se utilizan en sus apariciones dejan mucho que desear. Su actuación no es del todo mala, solo que se ve opacada por zooms innecesarios de cámara y jumpscares que sinceramente no van con la historia. Y ese es el otro error garrafal que comete esta película, el ser tratada como una genérica cinta de terror con jumpscares y efectos baratos que al menos en mi caso ya me tienen harto. Todas las apariciones de It tienen estos elementos por default, por lo que a la larga esto termina cansando. Aunque admito que la escena del proyector estuvo muy bien conseguida y me dejó hasta cierto punto impresionado. Continuando, todo lo referente a las partes explícitas como el gore, la violencia, las palabrotas y las insinuaciones sexuales estuvieron bien. No solo respetan lo contenido en el material original, sino que también le da su propio toque que, si bien no es tan controversial como en la novela, por lo menos trata de parecerse. Y sí, agradezco la omisión de la polémica escena de la orgía, porque es tan ridículamente innecesaria que ni siquiera tenía cabida aquí. Además de que podía arruinar la película provocando que hasta la censurasen. Aún así, tampoco me gustó mucho la parte donde Beverly es secuestrada y los perdedores van a buscarla, ya que traiciona hasta cierto punto la esencia del personaje. En toda la novela se nos presenta como una mujer fuerte y astuta que es capaz de enfrentarse a It con una resortera, pero que en la película se ve rebajada a solo ser la típica chica en apuros que necesita el beso del verdadero amor para poder salir de su trance. ¿En serio? Ni que fuera Disney. En fin, una buena adaptación que logra emular casi a la perfección la obra original, pero que se queda a medias por tratar de ser una película de terror genérica. Sinceramente creo yo, que la mejor forma de adaptar esta novela es con un formato de serie perteneciente a algún servicio de streaming como por ejemplo Netflix, pero que tenga únicamente una sola temporada de 6 a 8 capítulos de 1 hora de duración. De verdad que esta sería la opción más viable que se me ocurre y que por supuesto trate de ser lo más fiel al material de origen. Antes de concluir les dejo las connotaciones finales.
Por favor no se olviden de comentar si les gustaría que hiciera la reseña de la siguiente parte que saldrá el próximo año. En conclusión, leer It es toda una experiencia. Una historia de terror con una premisa sencilla, pero que está tan bien contada que crea una sensación de inmersión que muy pocos libros son capaces de hacer. Los personajes en su gran mayoría son redondos y están bien construidos al igual que la ambientación. Derry es un pueblo que respira vida y que puede considerarse como otro personaje más debido al gran trabajo que hizo Stephen King por adentrarnos en tan peculiar lugar y conocer de primera mano al monstruo que habita debajo de él. Porque lo quieran o no admitir, It se ha vuelto parte de la cultura popular y es uno de los iconos del terror más famosos de los últimos años. Además de ser el causante de muchas de nuestras pesadillas de la infancia. Y eso, amigos, es un mérito que se debe de reconocer y le aplaudo a Stephen King por crear tan terrorífico personaje. Así que a todos aquellos que aún no hayan leído la novela, les recomiendo que lo hagan pues se están perdiendo de una experiencia que como pocas no tienen igual. Bueno, amigos de YouTube, se despide AlexKemist93, esperando que el video haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, compartir y suscribirse a mi canal si les ha gustado. Recuerden que pueden seguirme en Facebook donde constantemente subo contenido relacionado al canal. Les mando un saludo muy grato a mis más de 440 suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo. En cuanto lleguemos a los 500, esperen una sorpresa muy especial por parte de su servidor. Ya para finalizar les dejo el avance del próximo video, donde retomando el tema del animanga, voy a reseñar la segunda serie más famosa del creador de Death Note. Una historia de superación con tintes de comedia romántica sobre dos amigos que buscan convertirse en los mejores mangakas de la Shonen Jump. Así es, para el próximo video no se pierdan la reseña a Bakuman tanto el anime como el manga. Por favor no se lo pierdan, nos veremos en el próximo video, hasta pronto.